Mi madre me obligó a trabajar desde los 15 años para ayudar a mantener la casa. Durante años me repitió que mi padre nos había abandonado sin dejar un solo peso. Yo le creí. Hasta el día en que encontré una carta escondida en un viejo cajón y descubrí que toda mi vida había sido una mentira. Me llamo Valeria y crecí en Querétaro. Cuando era niña, pensaba que tenía una familia normal. Mi mamá, Patricia, siempre decía que todo lo hacía por mi bien. Trabajaba muchas horas y repetía que el dinero nunca alcanzaba. Cada vez que preguntaba por mi papá, su respuesta era la misma. No merece que lo recuerdes. Nos abandonó cuando más lo necesitábamos. Con el tiempo dejé de hacer preguntas. Aprendí a guardar mis lágrimas y a creer que yo debía compensar la ausencia de ese hombre que, según mi madre, jamás quiso saber de mí. Cuando cumplí 15 años todo cambió. Una noche, mientras cenábamos, mi padrastro Raúl dejó los cubiertos sobre la mesa y me miró fijamente. Ya eres lo bastante grande para trabajar. En esta casa todos aportan. Miré a mi mamá esperando que dijera algo, pero solo bajó la cabeza. Raúl tiene razón, Valeria. Ya no podemos seguir manteniéndote. A la semana siguiente conseguí empleo en una pequeña panadería. Entraba después de la escuela y salía casi a las 9 de la noche. Llegaba agotada, pero todavía tenía que lavar los platos, barrer la casa y cuidar a mi medio hermano, Mateo, mientras ellos descansaban frente al televisor. Mis calificaciones comenzaron a bajar. Cuando le enseñé mi boleta a mi mamá, esperando un poco de comprensión, solo suspiró. Si fueras más responsable, podrías trabajar y estudiar al mismo tiempo. Nunca era suficiente. Si trabajaba, decían que debía esforzarme más. Si estudiaba, aseguraban que era una carga para la familia. Cada peso que ganaba desaparecía en las manos de mi madre. Ella decía que era para pagar la luz, el agua y la comida. Yo apenas conservaba dinero para el autobús. Una tarde escuché a Raúl decir algo que me dejó helada. Con lo que ella gana ya podemos pagar la mensualidad de Mateo. Sentí un nudo en la garganta. Mi esfuerzo no era para salir adelante. Era para darle a mi medio hermano la vida que a mí me estaban negando. Aún así seguí obedeciendo. Creía que era mi obligación. Hasta que meses después, mientras buscaba unas fotografías antiguas en el closet de mi madre, encontré un sobre amarillo escondido bajo una caja de zapatos. Tenía mi nombre escrito con la letra de alguien que nunca había visto, y la fecha era de hacía 8 años. Temblando, abrí el sobre con mucho cuidado. Dentro había una carta doblada varias veces y un recibo bancario. El remitente era Ricardo Mendoza, el nombre de mi padre. Hija, no sé si algún día podrás leer esto. Tu mamá no responde mis llamadas ni me deja verte. Cada mes sigo enviando el dinero de tu pensión porque es lo mínimo que puedo hacer. Nunca he dejado de pensar en ti. Te quiero más de lo que imaginas. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Pensión? Mi madre siempre me había dicho que él jamás había enviado un solo peso. Miré el recibo. Era una transferencia por 18,000 pesos, realizada varios años atrás. En el concepto podía leerse claramente: pensión alimenticia, Valeria. Busqué desesperadamente dentro del sobre. Había más copias, mes tras mes, año tras año. Las manos comenzaron a sudarme. Durante todo ese tiempo yo había trabajado después de la escuela. Había dejado de salir con mis amigas. Había usado el mismo uniforme durante 2 años porque, según mi mamá, no había dinero. Entonces, ¿dónde había terminado toda esa pensión? Escuché la puerta principal abrirse. Guardé los papeles rápidamente y salí del cuarto como si nada hubiera pasado. Esa noche casi no pude dormir. Las palabras de mi madre comenzaron a perder sentido una por una. Tu padre nos abandonó. No manda dinero. Si quieres comer, tendrás que ayudar. Todo sonaba diferente. A la mañana siguiente fui a trabajar como siempre, pero mi cabeza estaba en otro lugar. Mientras acomodaba el pan, Sonia, la dueña de la panadería, notó que algo me ocurría. ¿Estás bien, Valeria? Intenté sonreír. Sí, solo estoy cansada. Ella me observó unos segundos. A veces el cansancio no viene del cuerpo, sino de las mentiras que cargamos. Sus palabras me hicieron estremecer. Al regresar a casa decidí comprobar una última cosa. Esperé a que mi madre saliera al supermercado. Entré nuevamente a su habitación y revisé cada cajón. Encontré una carpeta azul escondida detrás de unas cobijas. Cuando la abrí, mi respiración se detuvo. Había decenas de estados de cuenta bancarios. Cada mes aparecía exactamente la misma cantidad depositada por Ricardo. No faltaba un solo pago. Incluso había depósitos recientes, realizados después de que yo cumpliera 18 años. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No solo me habían mentido, habían vivido durante años con un dinero que era para mí, mientras me obligaban a trabajar y me hacían sentir una carga. En ese instante escuché una voz detrás de mí. ¿Qué crees que estás haciendo en mi habitación? Era mi madre, y por la expresión de su rostro,
Supe que acababa de descubrir el secreto que había ocultado durante toda mi vida. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que apenas podía respirar. Cerré la carpeta lentamente y miré a mi madre a los ojos. ¿Qué es todo esto?, pregunté, levantando los estados de cuenta. Por un instante se quedó inmóvil. Después caminó hacia mí con el rostro serio e intentó quitarme los papeles de las manos. «Dámelos. No son asunto tuyo». Retrocedí un paso. «Claro que son asunto mío. Aquí dice mi nombre. Ricardo estuvo enviando dinero todos estos años. ¿Por qué me dijiste que nunca pagó un solo peso?» Mi madre bajó la mirada unos segundos y luego respondió con frialdad. «No entiendes cómo fueron las cosas. Entonces explícamelas». Antes de que pudiera responder, Raúl apareció en la puerta. «¿Qué está pasando aquí?» Mi madre respiró hondo. Encontró los documentos. Raúl me observó con una sonrisa burlona. Tarde o temprano iba a enterarse. Lo miré sin creer lo que acababa de escuchar. «¿Tú también lo sabías?» Desde el primer día. Sentí que el mundo se derrumbaba. Durante años ambos me habían hecho creer que éramos pobres. Me obligaron a trabajar, a entregarles casi todo mi sueldo y a renunciar a mis sueños. Todo mientras recibían una pensión suficiente para que yo pudiera estudiar. «¿Dónde está ese dinero?», pregunté con la voz temblando. Raúl cruzó los brazos. «Se usó para mantener esta casa». «Esa casa también era mi hogar». «No exactamente», respondió con frialdad. «Sin nosotros no habrías tenido techo». Mi madre intentó acercarse. «Valeria, escúchame. No, tú me hiciste sentir culpable toda mi vida. Me repetías que era una carga. Me obligaste a trabajar mientras escondías el dinero que mi padre enviaba para mí». Su expresión cambió del miedo al enojo. «Yo hice lo que creí necesario». ¿Necesario? ¿También era necesario pagar la escuela privada de Mateo con mi pensión? ¿Comprar el auto nuevo de Raúl? ¿Decirme que no había dinero para la universidad? Ninguno respondió. El silencio fue suficiente. Comprendí que todo era verdad. Sin decir una palabra más, guardé los documentos en mi mochila. Raúl dio un paso al frente. «Esos papeles se quedan aquí». «No». Intentó sujetarme del brazo, pero me solté. «Si vuelves a tocarme, llamaré a la policía». Por primera vez vi miedo en sus ojos. Salí de la casa sin mirar atrás. Mientras caminaba por la calle, las lágrimas caían sin control. No lloraba solo por el dinero. Lloraba por la adolescente que creyó que no valía nada. Por la universidad que nunca pudo estudiar. Por los años que trabajó pensando que era una obligación. Entonces saqué el viejo sobre de mi mochila. En la parte de atrás había un número de teléfono escrito a mano. Debajo solo decía una frase. Me quedé mirando ese número durante varios minutos. Mi dedo temblaba sobre la pantalla del teléfono. Después de tantos años, no sabía si quería escuchar su voz o reclamarle por todo el tiempo perdido. Respiré hondo y marqué. Solo sonó 2 veces. «Bueno», respondió una voz masculina, más cansada de lo que imaginaba. Guardé silencio. «Valeria, ¿eres tú?». Sentí un nudo en la garganta. «¿Cómo supiste que era yo?». «Porque nunca cambié de número, esperando que algún día llamaras». Las lágrimas comenzaron a caer. Quedamos de vernos esa misma tarde en un pequeño café del centro de Querétaro. Cuando llegué, lo reconocí enseguida. Tenía el cabello completamente canoso y algunas arrugas que antes no estaban, pero seguía siendo el hombre de las fotografías que había visto de niña. Se levantó lentamente. «Gracias por venir». Nos sentamos frente a frente. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente rompí el silencio. «¿Por qué nunca me buscaste?». Ricardo bajó la mirada. «Lo intenté durante años. Tu madre cambió de domicilio varias veces. Bloqueó mis llamadas y cada vez que acudía a verla me amenazaba con denunciarme por acoso. Mi abogado me aconsejó seguir pagando la pensión y guardar todas las pruebas». Sacó una carpeta negra. Dentro había copias de demandas, comprobantes bancarios, cartas de vueltas y fotografías, mías tomadas desde lejos el día de mi graduación de secundaria. Siempre estuve cerca, aunque tú nunca lo supiste. No pude contener el llanto. Yo pensé que me habías abandonado. Él también lloró. Nunca hubo un solo día en que dejara de pensar en ti. Antes de irnos me entregó una tarjeta. «Mañana quiero que conozcas a mi abogado». Fruncí el ceño. «¿Para qué?». «Porque ese dinero era para ti, y lo que hicieron con él tiene consecuencias legales». Al día siguiente llegamos al despacho. El abogado revisó todos los documentos y permaneció en silencio varios minutos. Luego levantó la vista. «Valeria, con estas pruebas existe la posibilidad de reclamar una parte importante del dinero que fue utilizado indebidamente. Además, hay movimientos bancarios que deberán ser explicados ante un juez». Sentí que el corazón volvía a acelerarse. No buscaba hacerme rica. Solo quería recuperar los años que me habían robado. Esa misma noche, mientras regresaba a mi departamento, mi celular comenzó a sonar sin parar. Era mi madre.
Después Raúl. Luego varios tíos. Nadie sabía que esa mañana el proceso legal contra ellos acababa de comenzar. Las semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Mi madre dejó de llamarme para pedir explicaciones y comenzó a suplicarme que retirara la demanda. Valeria, por favor, podemos arreglar esto como familia. La miré con calma. ¿Familia? ¿Dónde estaba esa familia cuando me obligaban a trabajar mientras escondían el dinero que era para mí? No respondió. Raúl intentó intimidarme una vez más. Si sigues adelante, destruirás esta casa. Lo miré fijamente. Yo no la estoy destruyendo. Ustedes la destruyeron hace muchos años. La investigación avanzó rápidamente. Los estados de cuenta, las transferencias y los documentos demostraban que el dinero destinado a mi manutención había sido utilizado para otros gastos. Mi madre tuvo que reconocer que durante años recibió la pensión completa sin decirme una sola palabra. El juez ordenó un acuerdo económico para reparar parte del daño. Nunca recuperaría los años perdidos, pero al menos la verdad quedó escrita donde nadie podría volver a negarla. Con ese dinero decidí hacer algo que había soñado desde los 15 años. Me inscribí en la universidad para estudiar administración de empresas. Trabajaba durante el día y estudiaba por las noches. Era agotador, pero esta vez cada esfuerzo era para construir mi futuro, no el de alguien más. Ricardo estuvo conmigo en cada paso. Asistió a mis primeras exposiciones. Me ayudó a entender inversiones y me enseñó que el dinero podía ser una herramienta para dar libertad, no para controlar a las personas. Nuestra relación nunca recuperó los años perdidos, pero construimos algo nuevo basado en la verdad. 2 años después, terminé la carrera con honores. El día de mi graduación, Ricardo me abrazó con los ojos llenos de lágrimas. Siempre supe que ibas a lograrlo. Poco tiempo después, su salud empeoró. Antes de fallecer, me tomó la mano y sonrió. Gracias por darme una segunda oportunidad para ser tu padre. Lo abracé por última vez. Gracias a ti por volver. Hoy dirijo mi propia empresa de consultoría financiera y también ofrezco becas a jóvenes que, como yo, alguna vez creyeron que sus sueños eran demasiado caros. De mi madre sé muy poco. Vive lejos de mí. Hace años dejé de guardar rencor, pero también entendí que perdonar no significa volver a abrir la puerta a quien nunca quiso cambiar, porque la familia no siempre es la que comparte tu sangre. A veces,